El alma es el espejo de un universo indestructible. Gottfried Leibniz. Bienvenido seas a la presentación de este video. A continuación, el grupo B presentará la exposición sobre el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz. ¿Quién es Gottfried Wilhelm Leibniz? Él nació en Leipzig el 1 de julio de 1646 y falleció en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Él fue un polímata, un matemático, un jurista, un teólogo, un político alemán, un bibliotecario y también fue un filósofo racionalista. A él se le conoce como el último genio universal. Y esto es debido a que fue la última persona que pudo formarse lo suficientemente en todos los campos del conocimiento. Y ya después de él llegaron a existir lo que hoy en día se le conoce como especialista. Él obtuvo muchos premios, y entre ellos está el anagrama de ensayo y el Euskadi de investigación de arte combinatorio, que fue publicada en 1676, y esta nos habla que él intenta construir un lenguaje universal absolutamente racional. La filosofía de Leibniz se encuentra resumida en sus publicaciones como lo son la Teodicea, la Monadología, que es la que mejor resume su filosofía. Es un autor que fue influenciado por el punto de vista de otros autores como lo son Descartes, Newton, Spinoza, entre otros. Su filosofía se puede resumir en 4 puntos fundamentales. Uno de ellos es el principio de la razón suficiente, ya que él creía que debe haber una causa decisiva que lleva a la esencia de la existencia de las cosas, creando así la razón suficiente. Este principio, de manera resumida, nos dice que absolutamente todo tiene una razón. Esta razón o sentido explica por qué las cosas son de un modo y no de otro. Luego tenemos las mónadas. Él decía que había una infinidad de sustancias parecidas a los átomos llamadas mónadas, que en su interior tenían conocimiento porque no tenían ventanas, es decir, que no había una influencia externa. También está el optimismo. Él decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, además el más equilibrado porque fue creado por un Dios perfecto que le da un orden matemático. Por último, tenemos a la existencia de Dios. Leibniz decía que podemos conocer la divinidad a través de la luz natural de la razón. Además, era un representante de la Teodicea, que es una disciplina filosófica que puede definirse como el conocimiento racional de Dios. Él defendía la existencia de Dios bajo 4 argumentos. Uno es el ontológico, el cosmológico, el de las verdades eternas y el de la armonía preestablecida. Teoría del conocimiento. Leibniz afirma que el pensamiento humano se encuentra inevitablemente mediado por signos. Al mismo tiempo, considera que no tenemos acceso a las cosas sino por medio de las ideas, y viceversa, que no tenemos acceso a las ideas sino por medio de los signos. Leibniz distingue 2 tipos de verdades, las verdades de hecho y las verdades de razón. Las verdades de hecho son las que nacen de la experiencia sensible. Estas se caracterizan por su contingencia y se refieren a realidades efectivas. Se rigen por el principio de razón suficiente. Verdades de razón son las verdades innatas a las que se llega haciendo explícitas las capacidades propias de la razón. Las verdades de razón se manifiestan por el funcionamiento interno del entendimiento. En unos ejemplos más sencillos, 2 y 2 son 4, es una verdad de razón, ya que necesitamos manifestar el funcionamiento interno del entendimiento. Ahora, Colón descubrió América, es una verdad de hecho, porque pudo haber sido diferente, o sea, Colón no habría descubierto América, pero en este caso sí lo hizo, porque ello estaba en su ser individual. Ahora bien, las verdades de hecho están incluidas en la esencia de la mónada, pero solamente Dios conoce todas las verdades de hecho, puesto que ello presupone un análisis infinito. Seguidamente, mencionaré los aportes del filósofo Leibniz a nuestro campo de estudio profesional del derecho. Como se puede observar en la presentación, Leibniz pensaba y creyó que para acabar con el caos y lograr que el derecho fuese justo, era impredecible adoptar un método científico. Asimismo, Leibniz consideraba que la razón de ser del derecho era la justicia. Es más, Leibniz propuso que la jurisprudencia estuviese sustentada en el método matemático,
y más específicamente en el método de la geometría euclidiana. ¿Y esta en qué consiste? La geometría euclidiana estaba basada en axiomas y teoremas. Los axiomas eran verdades absolutas, es decir, no necesitaban demostración alguna, y los teoremas eran conclusiones deducidas de ciertas premisas como axiomas u otros teoremas. Y en el aspecto religioso, Leibniz creía en Dios. En tal condición, encontró que la justicia racional divina era el axioma a partir del cual habría de edificarse la totalidad del sistema legal. Entre otros de sus aportes muy importantes al derecho, Leibniz consideraba que el principio fundamental de la ciencia era el entendimiento de un elemento cualquiera que dependía del conocimiento previo de la razón. En síntesis, este último genio universal, Leibniz, acudió a la ciencia para remediar el problema de la justicia, puesto que decía que si los matemáticos podían deducir teoremas y los científicos podían deducir leyes físicas, los juristas también podían deducir normas de un conjunto dado de axiomas. En conclusión, la filosofía de Leibniz busca hallar la verdad del conocimiento junto a la razón, y desde las matemáticas podemos observar que varios de sus planteamientos involucran a Dios y su existencia. Muchas gracias por su atención, hasta otra oportunidad.